Ahora vamos a comenzar a ver las partículas que se encuentran en equilibrio térmico. Como vimos en la sección anterior, hay casos donde una partícula va a estar en equilibrio térmico con su medio y va a haber casos donde está fuera de equilibrio, va a viajar libremente por el medio sin interactuar demasiado. Y ahora vamos a ver el primer caso, el caso el equilibrio térmico. Para eso vamos a definir la densidad por número, la densidad de energía y la presión en función del tiempo a través de una función de distribución. Una función de distribución que va a ser una función del momento y del tiempo. Notamos que no es una función del espacio porque nuestro universo es isotrópico y homogéneo y entonces no hay un cambio importante en principio en diferentes regiones espaciales. Entonces reducimos el espacio-fase solo al momento y bueno, además consideramos el tiempo para la evolución. En todos los casos vemos que las funciones de la densidad numérica, por ejemplo, dependen de la función de distribución y del momento, pero la densidad de energía va a depender de la energía en función del momento y esa energía va a estar dada por esta ecuación, que como vemos depende del momento y de la masa, pero vemos que le falta un factor de c, una velocidad de la luz, y eso es porque estamos usando una convención en la que h barra es igual a c igual a la constante de Boltzmann, y todas son iguales a 1. Y bueno, lo siguiente es que tenemos que definir la función de distribución en términos del momento y del tiempo, y nos va a quedar definida de esa forma. En este caso específico, esta mu es el potencial químico de la especie en cuestión. T es la temperatura a la que se encuentra la especie en cuestión y eso va a variar en función del tiempo. Vamos a tener la energía en función del momento que bueno, va a estar de nuevo dada por esta expresión. Y vamos a tener este término de más menos 1, que va a ser positivo cuando tengamos el caso de un fermión o una partícula que sigue la estadística de Fermi-Dirac, y va a ser negativo cuando tengamos un bosón, o sea, una partícula que sigue la distribución de Bose-Einstein. El factor de 2pi al cubo viene del principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos da un volumen mínimo, un elemento de volumen mínimo para la localización de una partícula. Y ese elemento es 2pi h barra al cubo, pero como tenemos h barra igual a 1, nos queda simplemente como 2pi al cubo. Y finalmente, el término G es el factor de degeneración de spin, que vale 1 para los neutrinos, vale 2 para los fotones y los leptones cargados, y vale 6 para los quarks. Y ya con esta función de distribución, ahora la podemos sustituir en las expresiones anteriores y nos va a quedar ahora una expresión de este tipo para la densidad numérica de equilibrio o como esta para la densidad de energía de equilibrio, y esta nos va a quedar para la presión de energía de equilibrio, y vemos que queda todo en términos de cosas que ya hemos definido esencialmente, cosas que vimos en la función de distribución y, y de las definiciones anteriores que dimos para la densidad numérica, la densidad de energía y la presión. Una vez que ya hemos definido las funciones para la densidad numérica, densidad de energía y presión en equilibrio térmico, vamos a considerar dos casos importantes: el límite no relativista y el caso relativista. Para el límite no relativista tenemos que la temperatura debe ser mucho menor que la masa en reposo de la partícula en cuestión. Y en este caso no relativista, en el límite no relativista, no hay una diferencia fundamental entre bosones y fermiones, y y el valor de la densidad numérica nos queda dada por esta expresión. Vemos que hay una dependencia con T a la 3 medios esencialmente, y una dependencia exponencial con la diferencia entre el potencial químico y la masa de la partícula.
y tenemos claramente la dependencia con el factor de degeneración de spin. Ahora, en este caso, en el límite no relativista, hay una dependencia simple de la densidad de energía con la densidad numérica. La densidad de energía va esencialmente como la densidad numérica por la masa, que es un poco lo que siempre ocurre en este caso. Y la presión va como la densidad multiplicada por la temperatura, que es lo que vemos en este caso. Ahora, en el límite relativista vamos a tener entonces que la temperatura va a ser mucho menor que mucho mayor que la masa en reposo de la partícula y que la energía va a ser esencialmente igual al momento de la partícula. Esencialmente la masa va a ser tan pequeña relativa al momento que la podemos despreciar. Y aún más el caso, debido a que tenemos el límite de un gas no degenerado, entonces el potencial químico va a ser mucho menor que la temperatura. Esa es la otra condición, que el potencial químico sea mucho menor que la temperatura que estamos considerando. En este caso tenemos una diferencia fundamental entre bosones y fermiones y vemos que la densidad numérica está dada por estas dos ecuaciones. En ambos casos tenemos una dependencia que va como t al cubo a diferencia de t a la 3 medios que teníamos antes. Y vemos que hay una dependencia con la función z de Riemann para 3 que aparece tanto en el caso de los bosones como en el caso de los fermiones. En general vemos que en realidad el único factor, la diferencia fundamental entre un bosón y un fermión es este factor de 3/4 que aparece para el caso de los fermiones, a diferencia de los bosones. Y para la densidad de equilibrio también tenemos dos expresiones diferentes para fermiones y bosones que están dadas para la densidad de energía de equilibrio. Tenemos estas dos expresiones que están dadas por estas dos ecuaciones también. Aquí vemos que la diferencia, el factor que diferencia a los bosones de los fermiones es un factor de 7/8. Y aquí la dependencia como t a la cuarta para el caso de la densidad de energía. Y finalmente la presión de equilibrio va a estar dada simplemente por el cociente de la densidad sobre 3. Entonces, con esto vemos los dos casos, digamos, más importantes al menos para el estudio de la cosmología. Y bueno, en general, vamos a ver que estos dos casos en realidad aplican no solo en cosmología, sino en física estelar, por ejemplo, y en muchos otros aspectos de la física. Como vimos en las dos láminas anteriores, uno de los principales elementos a tener en cuenta es el potencial químico. En general, el potencial químico va a ser una cantidad aditiva que se conserva durante una reacción química. Por lo tanto, vamos a tener que si tenemos una reacción en la que tengamos dos especies I y J que reaccionan y producen otras dos especies K y L, la suma de los potenciales químicos de la especie I y de la J deben ser igual a la suma de los potenciales químicos de las especies K y L. Por lo tanto, el potencial químico va a depender de las diferentes leyes de conservación que operen entre las múltiples especies que están reaccionando en el universo en un momento determinado. Un ejemplo típico son los fotones, por ejemplo. Los fotones deben tener un potencial químico idéntico a 0, porque en general los fotones no se conservan en las reacciones que tienen lugar en el universo. Esencialmente podemos producir nuevas partículas a partir de fotones de alta energía y cuando se aniquila una partícula con su antipartícula, su energía produce nuevos fotones. Entonces los fotones no son una cantidad conservada. Y esto es consistente con el hecho de que los fotones siguen una distribución de Planck para su equilibrio térmico, en equilibrio térmico. De lo anterior también podemos deducir que las partículas y las antipartículas deben tener potenciales químicos inversos, el negativo la una de la otra, para que al aniquilarse tengamos
un potencial químico total de cero. Bueno, en general, en el universo vemos que los fotones son esencialmente la partícula dominante por número. Hay un número mucho más grande de fotones que de bariones o de leptones. Entonces, podríamos aproximar el potencial químico promedio a cero. Y esto podría pensarse que es una buena aproximación, sin embargo, tenemos un pequeño problema si hacemos esto. Por ejemplo, para los fermiones, si escribimos la ecuación de la aniquilación de un fermión con su antifermión, la partícula con la antipartícula, y calculamos su diferencia de densidad numérica, nos quedaría una expresión de este tipo. Entonces, en este caso vemos que si el potencial químico es idénticamente cero, la diferencia entre el número de partículas y antipartículas debería ser idénticamente cero. Y por lo tanto, no podría haber realmente partículas en el universo. Sin embargo, sabemos que debió existir en algún punto del universo un número mayor de partículas que antipartículas. De otro modo, no existiría la materia que observamos hoy. Este pequeño exceso de materia con respecto a antimateria es un problema que se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo, pero no está del todo claro cómo se produce. Ahora, otra cosa de la que nos damos cuenta inmediatamente es que la densidad por número de las partículas no relativistas se suprime exponencialmente muy rápidamente cuando aproximamos el potencial químico a cero. Y empiezan a dominar rápidamente el número de partículas relativistas. Y entonces, para el caso del universo dominado por radiación, podemos escribir como una buena aproximación estas expresiones para su densidad, la densidad total por número, la densidad total de energía y la densidad y la presión total de partículas en el universo, donde T es la temperatura del fondo de radiación esencialmente y G estrella son los factores de degeneración de spin corregidos de esta forma. De modo que tengamos una especie de promedio pesado por la temperatura de cada especie relativa a la temperatura total del background, digamos, del background de radiación. Y obviamente pesados también por el factor 7 octavos que llevan todos los fermiones relativos a los bosones. O de 3/4 en el caso de la corrección del factor de generación de spin para la densidad por número. Y solo como recordatorio, aquí pongo el valor que tiene la función z de Riemann de 3, que es esencialmente 1.2 aproximadamente. Ahora bien, podemos considerar un ejemplo característico. Cuando tenemos una temperatura total del background que sea mucho menor a 1 megaelectronvolt, la temperatura de los neutrinos va a estar dada por esta expresión, 4/11 a la 1/3 de la temperatura del background total. Y esencialmente vamos a tener solo 4 especies relativistas, los fotones y las 3 especies de neutrinos. Entonces podemos calcular el factor de corrección de spin, de degeneración de spin, de esta forma. Nos va a quedar en términos de 7 octavos, que van a ser los 7 octavos dados por la fórmula misma. Y nos va a quedar también en términos de 3 por 2, por los 3 neutrinos, y por 2 por el neutrino y el antineutrino. Entonces, en total, 6 partículas, multiplicados por el G nu y pesados por el T nu sobre T a la cuarta, donde G nu es el factor de degeneración de spin para los neutrinos y T nu es la temperatura de los neutrinos relativo a la temperatura
del background de radiación. Entonces, al final nos queda en ese cálculo 3.36. Y ese sería esencialmente el valor de G estrella que nos permitiría calcular la densidad de energía del universo a partir de la época dominada por radiación y esencialmente hasta el presente, porque esa cantidad se quedaría conservada, o esa relación entre la densidad de energía de de neutrinos y fotones se quedaría conservada hasta el presente. De las partículas relativistas, esencialmente, se quedaría congelada hasta el presente. Pero, por ejemplo, si nos vamos a temperaturas mucho más altas, cuando el universo era mucho más caliente, por ejemplo, a temperaturas mayores a 300 gigaelectronvolts, el factor SG estrella de las partículas relativistas crecería hasta 106.75, por ejemplo. Y esto es porque empiezan a aparecer muchas nuevas partículas relativistas en el proceso. Mientras que ya para la época donde el universo es más frío, quedan esencialmente las 4 partículas relativistas de las que hemos hablado hasta ahora.